Sin duda, Canadá es un país caracterizado por su diversidad cultural, lingüística y territorial. Su población está integrada por comunidades con diferentes orígenes, además de contar con una importante población francófona y con diversos pueblos indígenas. Por lo que, para entender cómo Canadá ha logrado mantener cierta unidad a pesar de estas diferencias, es necesario conocer dos elementos fundamentales: la Constitución de 1982 y el federalismo canadiense, donde, por su parte, la Constitución de 1982 fue uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia reciente de Canadá. Sin duda alguna, la Constitución de 1982 fue uno de los acontecimientos políticos más importantes en la historia de Canadá, y una de sus principales características fue la llamada patriación de la Constitución, lo que significa que Canadá obtuvo el control total sobre su Constitución y dejó de depender del Parlamento británico para modificarla. Además, en 1982 se incorporó la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que protege derechos fundamentales como lo son la libertad de expresión, la igualdad, los derechos democráticos y determinados derechos lingüísticos. Y de acuerdo con Chrysler, Dennis y Wood en 2005, la Constitución de 1982 representó un cambio fundamental en la organización política canadiense, particularmente por la incorporación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Asimismo, la Constitución reconoce la diversidad cultural del país, lo que resulta particularmente importante, pues Canadá no está formado por una sola identidad cultural, siendo precisamente el artículo 27 de la Carta el que establece que sus disposiciones deben interpretarse de acuerdo con la preservación y promoción del patrimonio multicultural de Canadá. Y de acuerdo con el Gobierno de Canadá en 2026, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades reconoce la importancia de proteger la diversidad y el patrimonio multicultural de la sociedad canadiense. Otro elemento fundamental es el federalismo. En términos simples, el federalismo significa que el poder político se divide entre un gobierno nacional y gobiernos provinciales que cuentan con determinadas competencias propias. Por lo que en Canadá, el gobierno federal se encarga de asuntos de alcance nacional como lo son la defensa, las relaciones exteriores y el comercio internacional, mientras que por otra parte, las provincias se encargan de importantes responsabilidades como la educación y la salud. Así pues, tal y como explica Royce en 1993, el federalismo canadiense busca distribuir el poder entre el gobierno federal y las provincias, permitiendo que estas últimas a su vez mantengan importantes espacios de autonomía. Distribución que resulta especialmente importante, puesto que las provincias cuentan con características diferentes. Por ejemplo, Quebec tiene una fuerte identidad francófona, por lo que necesita conservar espacios para proteger su idioma y su cultura. De esta manera, el federalismo permite que las diferencias regionales puedan ser atendidas dentro de las instituciones del Estado en lugar de convertirse en conflictos políticos mayores. Por supuesto, el federalismo también se relaciona con el multiculturalismo canadiense, pues Canadá ha desarrollado un modelo en el que busca reconocer todas las diferentes culturas dentro de un mismo Estado. Por ello, el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística se ha convertido en una de las principales características de su identidad política. Por su parte, Chrysler, Dennis y Wood en 2005 señalan que la diversidad cultural y lingüística canadiense resultan fundamentales para poder comprender tanto su política como su gobierno. Así pues, y en mi opinión, el federalismo sin duda alguna ha contribuido a disminuir y apaciguar los conflictos culturales en Canadá, pues este permite que pequeñas regiones puedan mantener cierto grado de autonomía, lo que a su vez les permite a ellos proteger características propias como lo son su idioma y su cultura. Por supuesto, eso no quiere decir que los conflictos del país hayan desaparecido completamente. Sin embargo, el sistema federal ofrece mecanismos institucionales que permiten negociar las diferencias y con ello mantener la unidad del país intacta. Finalmente, y aunque personalmente no soy simpatizante de este país, sí considero que la influencia de Estados Unidos en la seguridad nacional de Canadá ha sido muy importante, pues la cercanía geográfica, los vínculos económicos y los intereses compartidos han llevado a ambos países a desarrollar una estrecha cooperación en materia de defensa,
Un ejemplo de ello es NORAD, una organización binacional encargada de la vigilancia y defensa aeroespacial de América del Norte. Y de acuerdo con el gobierno de Canadá, en 2026, NORAD representa uno de los principales mecanismos de cooperación entre Canadá y Estados Unidos para la defensa y seguridad de América del Norte. Por lo tanto, considero que aunque Canadá mantiene una relación de cooperación muy estrecha con Estados Unidos, este debería al mismo tiempo procurar conservar su capacidad de tomar decisiones propias en materia de seguridad y política exterior. En conclusión, tanto el federalismo como la cooperación internacional han permitido a Canadá enfrentar sus diferencias, tanto internas como externas, mediante la negociación, la autonomía y la cooperación. Gracias.